Capítulo 6. Doctrinas fundamentales. Cerraremos el tema con la doctrina de la unicidad. Ese es el tema de hoy. Amén. Bajo el título ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos ahí a Deuteronomios capítulo 6. Reciban el saludo cordial todos los hermanos que están conectados por la internet, como los hermanos que están aquí. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y estamos en un día misionero. El próximo culto que tenemos a las 11:30 va a ser misionero. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman las misiones? Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Ya algunos se lo saben de memoria. Solamente el capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando lo tenga puede decir amén. Todos a una sola voz. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez, una vez más que todos lo digan. Otra vez, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Aleluya. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos hable. Señor Jesús, gracias Señor en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella, Señor. En esta hora te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Jesús, y que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor Jesús. Padre Santo, háblanos, Señor Jesús, y sigue, Señor Jesús, moviéndote en este lugar. Y te pedimos que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra y la doctrina, Señor Jesús, del nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mis amados hermanos. Voy a hacer la enseñanza en dos partes. Una la voy a dar ahora, la próxima la doy a las 11:30. Entonces, esta es ¿Quién es Dios? Parte 1. Voy a hablar sobre la doctrina fundamental de la unicidad. Lo que es el nombre de Jesús y quién es Dios. En esa estructura, bajo ese concepto voy a desarrollar el tema en este día, en estos dos primeros servicios. Amén. Entonces vamos a comenzar con lo fundamental. Hay algo muy fundamental que la mayoría de cristianos en el pseudocristianismo omiten, y se llama el primer mandamiento. Ahora, el primer mandamiento es lo que Jesús dijo, ¿ok? Jesús dijo, el primer mandamiento no es amarás a Dios, al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino que Él le dijo, cuando le preguntaron en Marcos capítulo 12, el Señor le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo le voy a dar la razón por la cual el primer mandamiento comienza con esta parte y luego sigue, amarás al Señor tu Dios. Algo muy sencillo, algo muy lógico, y es, yo no voy a amar a alguien que no conozco. Amén. ¿Cuántos de ustedes se casaron con alguien que no conocen? Y si lo hicieron, grave, ¿sí o no? A pesar de eso uno no conoce a esa persona, sino con el tiempo empieza ya a conocerla mejor, ¿sí o no? Pero uno primero se asegura de a quién va a amar y a quién va a querer antes de querer y amar, ¿no es cierto? Y en este caso Dios es muy claro y dice, primero tienes que conocer quién soy yo para que me puedas amar. O usted ha creído porque alguien le dijo o porque medio escucha pero no entiende nada de lo que está pasando. Yo creo que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús sabemos en qué nombre hemos sido bautizados y sabemos en qué Dios hemos creído. ¿Sí o no? Esto no se hace por cultura, es que yo quiero ser pentecostal, entonces me tengo que bautizar en el nombre de Jesús para ser pentecostal. En ninguna parte de la Biblia dice que yo para ser pentecostal tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Es más, el concepto pentecostal es un concepto secular, es como un seudónimo. La Biblia nunca habla de que nosotros somos la iglesia pentecostal. No sé si usted sabía eso. Pero es que así está el título allá afuera. Bueno, eso es un título nominal, pero la iglesia no es la iglesia pentecostal. Yo no sé si usted sabía eso. Cuando le pregunten, ¿y usted en qué cree? Yo soy pentecostal del nombre, yo soy como pentecostal de hueso colorado. Pues no, estás equivocado.
Porque no hubo ni un pentecostal en la Biblia. ¿Yo? ¿Sí sabía eso? Ninguno. O muéstremelo en la Biblia dónde está. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Yo soy la iglesia del Señor Jesús, comprada por su sangre, y por eso fui bautizado, no en el nombre de la iglesia pentecostal, fui bautizado en el nombre de Jesús, porque yo, para amar a Dios, tengo que conocer quién es Dios primero. Aleluya. Vea, hermanos, llegó el momento en que tú conozcas quién es tu Dios. Aleluya, para que cuando venga una doctrina falsa tú puedas decir: lo siento mucho, estás equivocado. La Biblia dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tú no vas a encontrar otro nombre en la Biblia, o mencióneme a Dios en otro lugar, no lo vas a encontrar. Yo quiero decirles algo. El concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento. Si hubieran tres, entonces el Padre tendría que aparecer como Padre en el Antiguo Testamento. Búsquelo a ver si lo encuentra. No está. Es más, Israel no tenía como Padre a Dios. Si aparece Padre en el Antiguo Testamento, era una profecía de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, pero no estaba ocurriendo ahí. ¿Sabe por qué Israel no tuvo como Padre a Dios? ¿Quiere saber por qué? Porque Israel no había sido redimido con la sangre del Cordero. Por lo tanto, sus pecados estaban cubiertos, mas no estaban quitados. Era una transición hasta que llegara el perfecto, hasta que Él mismo se manifestara como hijo para morir por nosotros y para que ahora sí viniéramos a ser hijos de Dios. Pero usted no va a encontrar ese concepto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios no se presentó ante Israel como Padre. ¿Ok? Entonces ahí ya le tumbé la tesis del Padre, caída de una vez, porque en el Antiguo Testamento no estaba. Yo le voy a explicar por qué si está en el Nuevo Testamento. Tranquilo, allá voy a llegar. Pero fíjese esto: la Biblia habla, en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar ni al Padre ni al Hijo, ni mucho menos al Espíritu Santo. ¿Oyó? Pero es que Isaías habla al Hijo. Pero ¿cuándo se manifestó? ¿No fue en el Nuevo Testamento? Es una profecía. ¿Sí o no? Pero usted no lo va a ver antes. Entonces, si yo voy a dividir a Dios en tres, ¿dónde está el Padre en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? Ahí habla de un Dios creador, mas no de un Padre. Por eso cuando Jesús le dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Él dijo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nuestro Padre es Abraham. ¿Sí o no? ¿Se ha leído la Biblia? Juan capítulo 8. Porque yo veo que algunos están como que: ¿sí que está hablando? ¿Quiere la Biblia, no? Entonces le dijeron a él: nuestro padre es Abraham. Por eso ellos no podían comprender, les carcomía los oídos cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Por eso cuando le preguntó Caifás: ¿y tú eres acaso el Hijo de Dios? Y el Señor se quedó callado y le dijo: tú lo has dicho. Se rasgó los vestidos, porque sabía que el Hijo de Dios era el que iba a redimir el mundo para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios también. Aleluya. Usted no va a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Muéstreme al Padre en el Antiguo Testamento, muéstreme al Hijo y muéstreme al Espíritu Santo. Si es que fueran tres, entonces Dios tuvo que haber primero, siendo Padre, haber creado al Hijo. Porque dos divinidades no pueden coexistir. Una es la eternidad y Dios es la misma eternidad, no puede haber otra cosa. Porque donde hayan dos eternidades habrán límites, por lo tanto no sería eternidad. Porque la eternidad no tiene límites. ¿Sí o no? Entonces haga la suma, tiene que haber solamente un Dios. Hermanos, tiene. Esto no es un concepto de que de pronto tiene que haber solamente un Dios.
Porque ¿quién va a llenar el espacio de la eternidad? Es más, la eternidad, Dios no está en la eternidad, Dios es la misma eternidad, porque nada se sale de Él. Aleluya. Nada se sale de Dios. Ahora, Dios lo dejó clarito. Y esto no es un error. Isaías 44, versículo 6. Mire lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, como si fueran dos, ¿sí o no? ¿Pero qué nombre tiene el segundo? Oh, se llama igual. Ok, bórreme ese Jehová de ahí, porque ese Jehová no puede ir ahí. Si es otro diferente, hay que poner el Hijo o Jesús, otra cosa. Pero qué raro que diga que los dos son el mismo. ¿O lo estoy leyendo mal? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, yo mismo, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora vaya a Juan capítulo 1. A ver, entonces aquí, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. Juan capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Juan fue el que escribió Apocalipsis, sí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. ¿Acaso la diestra no es otro? Ah, es el mismo, ok, está bien. Diciéndome, no temas, yo soy ¿qué? Ah, ok. Entonces, ¿quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando ahí? Antes de que pase el siguiente, déjelo ahí. ¿Quién estaba hablando? Dios, ¿no? ¿Quién es el que se atribuyó ser el primero y el postrero? Dios, en Isaías capítulo 44, ¿no es cierto? ¿O hay dos primeros y dos postreros? Come on. No, pero mire, siguiente, ahora sí. El que vivo y estuve. ¿Y en qué momento murió Dios? ¿En qué momento? Dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Quién fue el que murió y resucitó? ¿No fue el Hijo acaso? ¿No fue la segunda persona de la Trinidad acaso? Entonces, ¿cómo es que Él se atribuye a ser el primero y el último, sabiendo que Dios ya se atribuyó ese concepto de ser el primero y el último? Muy sencillo, porque uno es el Rey y otro es el Redentor, pero los dos son uno solo. Aleluya. Uno es el Padre, otro es el Hijo, pero los dos son el mismo. Yo puedo terminar el mensaje ya mismo, no necesito comprobar nada más. Pero vamos a darle una paliza a los trinitarios el día de hoy. Y empiecen a poner dislikes. A mí sí que me ponen dislikes en mi canal, oiga. Ahí hay debe haber un genovevo, un trinitario ahí, uno de esos carismáticos ahí. Ponga los que quiera. Lo importante es que siga escuchando. Siga escuchando. Algún día, en algún momento, la palabra va a ser la obra. Aleluya. Así que tranquilo, siga viendo. Lo importante es que lo oigas. Aleluya. Espere tantico ahí. No se mueva de su sitio. Dice él entonces que Él es el primero y el último. Jesús también dijo lo mismo. Ahora, miren el concepto de Padre. Ahora, Espíritu Santo, el concepto del Espíritu Santo. Yo le pregunto una cosa, ¿en qué momento creó Dios al Espíritu Santo? La Biblia no lo dice. La palabra Espíritu con E mayúscula se le atribuye a Dios. Es un título exclusivamente para Dios. Jesús dijo, Dios es Espíritu. Amén.
Dios es espíritu y todo lo que habla espíritu con E mayúscula se refiere a Dios mismo, se refiere al único Dios. Porque ya Él lo dijo, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy el único Dios. ¿Sí o no? Ok. Ah, ¿no me cree todavía? Ok, aquí tengo más pruebas. Isaías 45, versículo 5. Tranquilo, lo que tengo es pruebas bíblicas para comprobarle de que en el cielo no hay otro Dios. Yo soy Jehová y ninguno más. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues es el mismo. ¿No me cree todavía? Tranquilo, no hay ningún problema. Siga el siguiente versículo. Dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ahora, yo no sé si ustedes saben español, pero en el español ninguno quiere decir de que no hay otro. ¿Sí o no? Ahora, esto no es filosofía, porque ya llevamos varios versículos que están estableciendo lo mismo. Claramente y concisamente, no es ambiguamente. ¿Sí o no? Entonces, o hay uno o hay tres. La Biblia dice hasta ahora que solamente hay uno. Que no hay otro Dios fuera de Él. Vamos al último, 46:9 de Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Acaso el Hijo no es semejante al Padre? El Espíritu Santo es semejante. Él dice, no existe nada parecido a mí. Yo soy único. Por eso el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Y nada se sale fuera de Él. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Quién es el Padre de Jesús, del Hijo? Dios. Sí, seguro. ¿Está seguro? Cuando dice, no, el Hijo hablaba al Padre, sí, hagámoslo así, es verdad. Son dos manifestaciones diferentes al mismo tiempo por un mismo Dios. ¿Que cómo lo hace? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Así que ¿quién lo detiene a Él? Para no ser el Padre y el Hijo al mismo tiempo. ¿Quién lo detiene? ¿Quién dice que Él no puede ser el Padre y al mismo tiempo puede ser el Hijo? ¿Quién dice que no? Y al mismo tiempo puede ser el Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si Él es todopoderoso, está en todo lugar y todo lo sabe. Aleluya. Habría que personificar a Dios para poder hacerlo así. Pero Dios no es una persona. Nunca diga la persona de Jesucristo, solo está en la Biblia. Esos son conceptos católicos que se transformaron en trinitarios y que ahora se utilizan mucho en el pseudocristianismo. Hay que salir de esos conceptos porque no son bíblicos. La Biblia nunca dice la persona del Hijo ni la persona de Jesús, jamás. La Biblia habla de que solamente hay un Señor y solamente hay un Dios en el cielo. Aleluya. Y que el único Señor, y que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre del Hijo y no del Padre? Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso Jesús le dijo a ellos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se levantó, llenó el Espíritu Santo, dijo, ahora sí sé cómo se llama el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora sí sé cuál es el nombre de ellos. Y por eso yo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre, Hijo, Espíritu Santo no es un nombre. Cualquiera que sepa cualquier idioma en el mundo se va a dar cuenta que Padre y Espíritu Santo no son nombres.
Por eso nosotros no leemos la palabra en títulos, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo en mi nombre, dijo el Señor. Eso es un concepto católico. Y antes de que yo me pongo a hablar de eso, y nosotros rentamos el lugar en una iglesia católica. Pero como yo soy el santo que ellos adoran, entonces yo no creo que me digan nada. Que la iglesia se llama San Anthony. San Anthony Church. Oiga, y no les he pegado una visita en todo este tiempo, que desagradecido soy. No lo entendí, después lo entendí. Y yo digo, me pongo yo a hablar de eso y ve ahí qué tal, que nos saquen. Bueno, nos sacan, no importa. Pero mire, eso no está en la Biblia. Ok. Nosotros venimos de una cultura conquistada por católicos. Acuérdense, venimos de la ráfaga europea. Y ustedes saben la historia. La iglesia católica, el imperio romano se transformó en la iglesia católica. Y ahí entonces viene el concepto religioso. Pero ese concepto religioso lo establecieron ellos simplemente por disfrazar sus dioses griegos. Ellos creían en la mitología griega. ¿Y qué pasó? Cuando dijeron, bueno, el imperio se nos está yendo de las manos, se nos salió de las manos. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora cómo vamos a mantener el poder? Muy sencillo. Por allá alguien le dijo a Constantino, ¿sabes qué? ¿Por qué no creas una religión? Mire, hemos perseguido a los cristianos por 400 años y todavía se multiplican. Hay algo en la religión que a la gente le gusta. ¿Por qué no convertimos esto en una religión? Y así seguimos con el poder económico. Y el hombre dijo, oiga, ¿verdad? Porque hemos conquistado por muchísimos años, utilizando el poder militar, el poder, la conquista y todo ese tipo de cosas a la fuerza. Ya ahora no se puede porque ya estamos perdiendo el control militar. Pero eso de la religión me suena. ¿Y qué religión armemos? No, pues los cristianos. ¿No ve que los cristianos nada los para? ¿Nada los detiene? 400 años pasaron desde Jesús hasta que la iglesia católica se empezó. ¿No se sabía eso? 400 años. Y ahí entonces dijeron, oiga, ¿verdad? Entonces dijeron, cristianos, vengan, no nos vamos a perseguir más, salgan de sus madrigueras. Y salieron todos asustados. Ahora queremos ser cristianos como ustedes. Oiga, ¿y quién le predicó a este hombre? Nadie. Pero quiere ser cristiano, oiga, qué bien. Denos lo que ustedes tienen. ¿Cómo así? Denos la Biblia, las cartas. Denos los evangelios, Apocalipsis, denos las cartas. Y se las dieron y ellos, bueno, ahora yo voy a hacer. Eso no lo estableció Dios. Fueron ellos. Y dijeron, no se preocupen, de aquí nos encargamos nosotros. Ya los apóstoles no estaban, ya pasaron 400 años. ¿Qué pasó? De ahí esa fue engañada. También trajeron la Biblia, compilaron la Biblia y dijeron, no, ya ahora nosotros nos encargamos. Ahora nadie puede leer la Biblia porque el que lea la Biblia se vuelve loco. Entonces nosotros vamos a tener gente especial, los sacerdotes, los curitas, los padres, las monjas, son los únicos que van a poder leer la palabra y enseñarla. Ustedes no se preocupen. Y una vez yo estaba parado al lado izquierdo de mi cura, de mi parroquia. Y yo estaba aquí. Y él tenía una Biblia y yo la estaba sosteniendo. Y yo era de esos, ¿cómo se llama? Mojigatos. ¿Cómo se llama eso? Oh, mojigatos, parecido. Estaba aquí. Es lo mismo, sí. Y yo, bueno, ahí, con una estatua ahí parado. Ahí sosteniéndole la Biblia al hombre. Y el hombre leía. Pero me puse a ver y veía que en los versículos habían puntos rojos y puntos verdes. Entonces yo veía que él solamente leía los puntos verdes y no leía los puntos rojos. O sea, los versículos que estaban con un punto rojo no los leía. Los versículos que están con un punto verde sí los leía. Y me llamó la atención. Yo tenía 7 años de edad, estaba chiquito.
Lo bueno de todo eso era que después de esa procesión tan larga y tan maluca, él llegaba, a veces tiraba la limosna, a veces, y a veces lo que caía ahí, a veces cogíamos monedas. Todos esperábamos ese momento. Pero eso lo hizo de vez en cuando ese viejo tacaño. Resulta que dijeron ellos, cuando fueron ahora hay que hablar con los nobles, ahora hay que consultarle a la gente de poder, porque eso no era fácil decir que el emperador dijera que ya, el emperador ya no tenía fuerza, antes sí podía hacer lo que quería, ahora no. Entonces fueron a hablar con los nobles, vea, aquí perdimos el control, Roma se va para el suelo. ¿Qué hacemos? Tengo una idea, hagamos esto. Y él dijo, no, por Júpiter que no vamos a hacer eso. No, en serio, no, se ría que es verdad. Ellos adoraban a Júpiter. Sí, no, parece chistoso, pero es la verdad. No, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces dijeron, vea, aquí nos toca inventarnos algo. Y la religión griega, eso es mitología, mijo, eso es una religión. Usted sabe que aquí todo el mundo, hay una cantidad de dioses que ya no se sabe qué es. Y los mismos griegos lo están negando. Ellos no tienen la filosofía, les hizo negar a ellos su propia mitología. Entonces quedó vuelto una mitología. Eso no puede ser religión. En cambio estos cristianos, por más que los perseguimos, por más que los matamos, siguen creciendo. Hay algo en el cristianismo que funciona. Entonces más bien volvámonos cristianos. No, yo no voy a dejar de adorar a Diana. Lo siento mucho. Artemisa, no voy a dejar de adorar. Ok, está bien, hagamos una cosa. Vamos a disfrazarla pues. Como Diana es la diosa de la fertilidad, ella andaba, usted sabe, sin blusita, como medio, usted sabe, medio vulgarcita. Entonces, mamá, pongámosle una sotana blanca así azulito celeste. Tapémosle esa desnudez, que también no hay que respetar. Pongámosle la sotanita así, pongámosle aquí bien bonito y llamémosla María, ya. Es Diana, pero se llama María. La Virgen María. Pongamos aquí, y empezaron a disfrazar y a personificar, porque la Biblia habla de la idolatría clarísimo. Primeros 3 mandamientos de Éxodo 20 hablan de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, así que ni te arrodillarás, ni te postrarás ante él. Ya están rompiendo los primeros 3 mandamientos con la idolatría. Pero, como esto es una cuestión religiosa, una cuestión política, entonces vamos a disfrazarlo. Entonces, no les vamos a enseñar de Éxodo 20, no vamos a hablar de eso, vamos a ponerle un punto rojo al lado de esos 3 versículos. Y solamente vamos a hablar lo que nos conviene. De ahí vamos a pintar a Dios sentado en su trono y vamos a pintar al Hijo al lado de él y vamos a pintar la palomita que es el Espíritu Santo, y de ahí comenzó la Trinidad. Usted no va a encontrar esa palabra nunca en la Biblia, y nunca, ni siquiera en la iglesia primitiva se tuvo que hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque el judío sabía, de cuna lo tenía, en la sangre lo tenía, que no había otro Dios en el cielo. Nunca lo vas a ver. Hay un 39 me preguntó, no hermano, entonces ¿por qué Pablo ¿por qué Pablo no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? No lo explicaron, ¿por qué no sacaron capítulos completos de la universidad? Y yo le dije, ¿usted se ha sentado a hablar con un judío? ¿Se ha sentado a hablar con un judío? No, bueno, siéntese y hable, y cuando hable con él me llama. Siéntese a hablar con un judío y trate de hablarle la Trinidad, a ver si no llega y le da un golpe, o si no sale corriendo y sale así. Usted le dice a un judío que hay otro Dios y se va corriendo. ¿Por qué? Porque el judío no se necesita enseñarle que hay otro Dios. Eso está más que claro para ellos. La iglesia primitiva nunca tuvo ese problema de la Trinidad. Eso es algo que comenzó con la iglesia católica. Por eso es que ahora existe ese pseudocristianismo. Es un engaño de Satanás para que la gente se vaya al infierno pensando que está en el cielo. Porque no hay otro bautismo. Solo hay un bautismo. Un Señor, una fe, un solo bautismo. Así de sencillo. Hermano, esto es muy claro. Y aquí estamos hablando de la salvación. Esto no es cultura pentecostal, por eso inicié hablando de eso. Ese concepto pentecostal no existe.
Lo utilizamos porque tratamos, porque veneramos lo que pasó en Pentecostés. Pero la palabra Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Pentecostés es la fiesta que pasa 50 días después de la Pascua. Es una fiesta judía. Y de ahí usted no va a encontrar la palabra Pentecostés más. ¿O dónde está? ¿La encuentra? ¿O se llamaron pentecostales? Dice que los griegos lo llamaron cristianos. Y usted no va a encontrar que eran pentecostales, ¿o sí? Entonces, quitemos esa cultura y apliquemos la doctrina. Yo soy hijo de Dios, soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Jesucristo viene por mí. Mi Dios tiene nombre propio, se llama Jesús. ¡Ay, Jesús solo! Claro que Jesús solo, no ve que solo hay un Dios. Se lo acabo de demostrar en la Biblia, ¿qué más quiere? Por supuesto. No existe el concepto politeísta en el judaísmo, jamás lo vas a encontrar. Nunca. Hay un concepto monoteísta. Por eso el Señor, mire lo que, aquí le voy a dar algo interesante. Vea. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Jehová no es. Oiga, ¿por qué lo primero que pone Dios? ¿Acaso ellos no necesitan salvación? ¿No sería más bien primero salvarlos y luego revelarles el nombre? Pero ¿sabe por qué no? Porque no puede haber salvación sin conocimiento de Dios. Esto no es simplemente algo que Dios hizo para allá. Hay que conocer a Dios para poderlo amar. Si yo quiero ser salvo, yo tengo que amar a Dios. Y si yo amo a Dios, tengo que conocer quién es Dios. Y no puedo tener dudas en saber quién es Dios. ¿Será que el uno? ¿Será que el otro? Porque eso se llama incredulidad. Eso se llama duda. Y en Dios no va. Por esta razón, el Señor, antes de salvarlos, les enseñó quién era Él. Y por eso cuando a los que están en la clase de bautismo, ¿cuál clase van? ¿En la segunda o la tercera? ¿La segunda? ¿La tercera? No han aprendido nada. Si ya vas en la tercera, ya sabes quién es Jesús. Porque antes de que te bautices, tú tienes que saber quién es Dios. Porque te vas a bautizar en un nombre que tiene todo poder. Pero ¿qué pasa? Tienes que tener el conocimiento de quién es Dios. Por esa razón, la Biblia habla de un solo Dios y un solo Señor. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Había un problema de conceptos en la iglesia en Corinto. Rápidamente ese no es el tema, pero de que algunos estaban criticando de que comían los sacrificados a los ídolos. En ese tiempo la comida, Corinto era una ciudad muy pagana, muy mitológica. Entonces se sacrificaba y luego se dejaba una parte y la vendían, la comida, la carne. Mataban el animal, sacrificaban una parte, el otro la vendían. Entonces era algo sacrificado a los ídolos. Entonces la iglesia empezó a tener problemas por eso. Y empezó a decir, uy, se está comiendo comida contaminada porque eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo va a ese punto y empieza a tratar ese problema que hay ahí sobre la comida. Pero bueno, ese no es el punto. Lo único que yo lo digo para que sepan de qué está hablando ahí. Pero mire, en la conclusión de Pablo dice, si ustedes saben que se ha sacrificado a los ídolos, no se lo coman por testimonio. Pero eso no tiene nada que ver. No se preocupen. La comida no la crearon los dioses, la creó Dios. Sigan tranquilos, esos animalitos los creó Dios. Eso es lo que él básicamente dice. Por eso dice, y que no hay más que un Dios. ¿Sí ve? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay. Ok. Entonces el que está dándole divinidad al Hijo y al Espíritu Santo, entonces no tiene un solo Dios, tiene tres. Pero la Biblia dice claramente, y esto ya es Nuevo Testamento, por si a alguien le quedó la duda de que solamente en el Antiguo, no. Aquí Pablo lo dice, solo hay un Dios
el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero si se da cuenta que hay dos. No. Como lo dije anteriormente, Jehová Rey y Jehová Redentor. Solo hay un Señor y ese mismo es Dios. Cuando Él habla de Jesucristo, habla de su manifestación como hijo para que nosotros seamos hijos de Dios. Simplemente es eso. Por eso Él ya no se manifiesta como el hijo. La manifestación como hijo terminó. Ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Por eso Él dice: cuando yo me vaya, voy a enviar a otro consolador. Pero no se preocupe que no es otro. El mismo versículo lo dice, eso es Juan capítulo 14. El Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula. Y yo le dije a ustedes que la palabra Espíritu se le atribuye solamente a Dios. Que el mundo no le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Entonces, ¿cómo dice el Señor que hemos visto al Espíritu de verdad? ¿Cómo lo hemos visto? Pues anda con ustedes, porque está con ustedes, porque mora con vosotros y en el futuro va a estar en vosotros. El mismo versículo lo dice. Aleluya. Yo le hice una pregunta anteriormente, vea. ¿Quién es el Padre? ¿Quién fue el Padre de Jesús? Dios, el Padre, ¿no? Pues técnicamente no lo fue. Porque si usted eso está en Lucas, creo que 4 o no, 2, algo así. Pero usted no puede leer porque ya el tiempo se me fue. Pero escuche esto. Jesús dijo que el Padre, está hablando del Padre, ¿no? O sea, de Dios. ¿Cómo Jesús va a decir eso si a Él no lo engendró el Padre? ¿Cómo así, hermano? ¿Usted lo ha leído? ¿Qué le dijo el ángel? A José fue que le dijo, sí. Lo que ha sido engendrado de ella, dice, del Espíritu Santo es. Yo quisiera tener un trinitario que me dijera eso. Usted dice que el Padre Jesús fue Dios el Padre. ¿Está seguro? Ya leyó esa parte, ya leyó ese pedacito. Que lo que fue engendrado en María no fue de Dios, sino fue del Espíritu Santo. Ahí lo dice. El del Espíritu Santo es. Es que es muy sencillo, hermanos. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Ya. Oiga, es más fácil creer en la unicidad que creer en la Trinidad. Tiene más sentido creer en la unicidad que en la Trinidad. Ahora, si yo puedo creer en la Trinidad, sí lo leo por encima, pero si yo leo bien, inmediatamente todo me va a llevar a un punto, que es que Dios es uno, que el Padre y el Espíritu Santo son uno. Ahora, voy a concluir con esto. Efesios capítulo 4, versículo muy conocido, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Espíritu está con E mayúscula. Se refiere a un Dios, correcto. ¿Ok? Eso se lo dejo de tarea, para que usted lo busque en la Biblia, a ver si encuentra espíritu con E mayúscula que se le atribuye a otro que no sea Dios. Y si viene, entonces viene aquí y yo retracto el mensaje, hago como los políticos, ¿no? Pido perdón por lo que dije, me retracto y me bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahí está, vea, le garantizo. Lo hago. Ahí está. Pero si la Biblia dice que espíritu con E mayúscula se le atribuye solamente a Dios, entonces usted se bautiza en el nombre de Jesús. Hacemos ese cambio, ¿listo? ¿Ok? Claro. Si usted encuentra otro espíritu con E mayúscula, aparte de Dios, yo me bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ya se lo aseguro. Pero si no lo hay, entonces usted se bautiza en el nombre de Jesús. Un cuerpo y un espíritu. El cuerpo es la iglesia, el espíritu es Dios, ¿no? La cabeza. Luego dice, un Señor. Señor es el dueño de todas las cosas. Solamente hay un Señor. Una fe. La fe no se refiere a la acción de fe, se refiere a la doctrina.
¿Sí? Esta es mi fe, creo en esto. O un credo, podemos decirlo así, no que esa palabra credo no está ahí. Creo que sí está pocas veces, no sé. Pero fe no se refiere a la acción de fe, se refiere a una doctrina. Aquí yo no puedo ser trinitario o de la unicidad, yo tengo que escoger qué soy. Y si usted quiere ser salvo, pues la doctrina que dice la Biblia. No la que dice la iglesia pentecostal, la que dice la Biblia. Porque dice la Biblia. Yo diría la iglesia, los hermanos ecuatorianos que son de la iglesia nosotros, no se llaman pentecostales. La IEAN. ¿Por qué no llaman pentecostales? Porque no pueden, porque ese título nominal lo tomaron los de la UPC que están allá también. Ah, entonces ya no son de nosotros porque no se llaman pentecostales. No, sí son de nosotros, igualito, lo mismo. Porque todavía siguen la doctrina del nombre de Jesús, porque todavía se bautizan en el nombre de Jesús, porque todavía predican la verdad del evangelio, porque todavía se sujetan a la Biblia. Eso, mis hermanos, nos vamos para el cielo todos. Y allá no voy a ser de IEAN o de pentecostal o apostólico, lo que sea. Allá todos vamos a ser de Cristo. Aleluya. Un Señor, una fe, una sola doctrina. Nunca se le olvide eso. Si usted tiene dudas de la doctrina, vaya a su pastor. El hermano Henry sabe más de eso que yo. Vaya a su pastor y pregúntele, hermano, vea, tengo esa pregunta de la doctrina, hágalo. Pero nunca dude de la doctrina. Y la doctrina incluye dos cosas fundamentales para cumplir los dos primeros mandamientos. Conocer quién es Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Señor uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón. Los dos hacen parte del mismo mandamiento. Porque dice, el primero es este y el segundo es este. ¿Sí ve? Así que los dos conceptos de quién es Dios y amar a Dios hacen parte de un mandamiento. Si yo no reconozco a Jesús como el único Dios verdadero, yo no estoy cumpliendo el primer mandamiento. Y lo digo con toda firmeza, hermanos, con toda seguridad. Ah, hermano, ¿qué va a pasar con trinitarios? Yo no tengo ni idea. Pero lo único que yo sé es que la Biblia me enseña de que solamente hay un Dios y que solamente hay un nombre que salva, y es el nombre de Jesús. Yo no le puedo dar garantía a nadie si se va a salvar bautizándose en los títulos. No le doy garantía, lo más probable es que no. Porque la Biblia habla de un solo bautismo. Ahí está. No es que yo me puedo bautizar aquí, luego aquí y aquí, y cualquiera me cuenta, no es como unos. No, yo fui bautizado cuando era niño, ahora me bauticé en los títulos. No, y me bautizo en los nombres por si acaso. Por si las moscas. Pues la Biblia solamente habla de un bautismo. Yo solamente soy bautizado en nombre de Jesús. A mí no me alcanzaron a bautizar de niño. ¿O sí? No. Así que, ay Dios mío, por si acaso. No, nada de eso. Estoy seguro que solamente hay un bautismo. El bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con esto, vea. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre. Ok. Si el Hijo fuera otro, entonces lo que dice Colosenses capítulo 3, creo que es ahí, estaría equivocado. ¿No es cierto? Creo que estaría mal. Porque mire lo que dice ahí Colosenses. Eso es Colosenses capítulo. Jesús es el todo y en todos. Eso dice ahí. Amén. Bueno, es el 1. Jesús es el todo y en todos. Entonces, si volvemos si nos quedamos ahí en Efesios, ¿a quién se le está atribuyendo el ser el todo? A Dios y Padre, ¿sí o no?
Pero aquí el mismo autor está escribiendo y está diciendo que Jesús también es el todo y en todos. Ahora, la palabra todo se refiere a algo absoluto, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, al fin, ¿qué? O es uno, o es el Padre el todo, o es el Hijo en todo. Y aquí le estoy comprobando a usted que es el 3:11. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todos, por todos y en todos. En quiere decir adentro de. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién? Jesús dijo que el Consolador iba a entrar en nosotros. El Espíritu de verdad que mora con vosotros estará en vosotros. El Espíritu Santo, ¿no? Y aquí dice que Dios el Padre está en todos. Entonces es el mismo. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo antes, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. La palabra todo quiere decir pleno, absoluto. No pueden haber dos todos, ¿o sí? Solamente hay uno. Pablo está diciendo en Efesios que Dios y Padre es en todos, y aquí está diciendo que Cristo es en todos. ¿Al fin qué? Si le quedó duda, yo ya creo que ya entonces ahí tenemos un problema psicológico, ¿no? Porque la Biblia solita se explica. Aleluya. Quiero darle este último pasaje. Vea. El Señor en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pareciera que fueran dos diferentes. Jesucristo hombre. Pero miren lo que dice después. Es que cuando la Biblia presenta alguna duda así, al siguiente versículo lo responde. Siempre lo hace así. Mire, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. ¿De quién está hablando? Del mediador. ¿Correcto? ¿Sí? El cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de la cual dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se dio a quién? ¿Y por qué a sí mismo? Si acaso no nos está reconciliando con el Padre. Le voy a dar un segundito para que lo procese. ¿Por qué dice se dio a sí mismo por rescate de todos? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Debería decir, nadie va. Pero dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué le dijo a Felipe? Yo y el Padre uno somos. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Aleluya. ¿Quién es Dios? Dios es Jesús. El único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesús. Usted no va a encontrar otro nombre atribuido a Dios que no sea Jesús. La Biblia solamente habla de un nombre. Ay, que Jehová. Ay, en el nombre de Jehová. Jehová no es un nombre. Prenda un poquito más. Jehová no es un nombre. Jehová son las letras del tetragrama, que son yo soy el que soy, pero no es un nombre. Ok. El único nombre que la Biblia habla en el cual podemos ser salvos es el nombre de Jesús. El único nombre revelado para salvación es el nombre de Jesús.
Por lo tanto, si solamente hay un Dios y ese Dios dijo que iba a salvar porque no hay otro, eso voy a hablar en el próximo enseñanza. Si solamente hay un Salvador, ¿cómo vamos a ser salvos en el nombre de otro que no es el Salvador? Pues muy sencillo, porque el Salvador y Dios son el mismo. Son el mismo. Por eso el nombre de Dios es Jesús. No lo digan, no les dé miedo decirlo. No les dé pena decirlo. Antes debería darle pena a los que no conocen el nombre. Porque ¿a qué Dios están invocando? ¿Cómo si yo no tengo el nombre de Jesús invocado en mi vida, cómo voy a sanar enfermos? ¿Cómo las señales me van a seguir? Si Pedro dijo que había que bautizarse en el nombre de Jesús, ¿y por qué Pablo entonces también dice que los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos? ¿Acaso no es el nombre de Jesús que ha sido invocado sobre mí? Y el Padre y el Espíritu Santo son nombres, no son nombres, son títulos. Por eso solo hay un nombre, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre que es el mismo. Me acaba de llegar el último versículo. Ya tengo 3 minutos de todas maneras. Juan capítulo 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Cuál es el Hijo? El Hijo es el que estaba ahí. Y le dice a Nicodemo, está tiempo presente en el cielo. Ahora un segundito para que lo procese. Este sí no lo puede procesar nadie. ¿Cómo me explica usted eso? ¿Cómo así que le dice Jesús a él, a Nicodemo, que nadie subió al cielo? ¿En qué momento Jesús subió al cielo? Está hablando en tiempo pasado. Jesús no había resucitado todavía, ni había ascendido todavía. ¿En qué momento subió? No solamente eso, sino que le dice, el Hijo del Hombre se atribuye a él, a la manifestación de Dios como Hijo. Y dice, está en el cielo. ¿Cómo va a estar en el cielo si estaba hablando con él ahí? Muy sencillo. Él es omnipresente. Hay algunos que piensan que Jesús en el trono estaba vacío, porque dice que se despojó de su gloria, entonces el trono, ahí no había nadie en el trono. Vaya usted a un reinado a ver si no se sienta en el trono. Cuando el rey no está en el trono, hermanos, el enemigo aprovecha y le usurpa el trono. Pero ¿sabe qué sucedió? Dios nunca se levantó del trono, todavía está ahí. Porque solamente hay un trono y uno sentado en él. Y le estaba diciendo a él, yo que estoy aquí contigo, también estoy en el cielo. En este preciso momento que hablo contigo, estoy también sentado en el trono. Aleluya. Póngame usted eso en un dibujito, a ver. Preguntémosle a Botticelli, preguntémosle a Miguel Ángel que nos pinte ese cuadro. A ver si lo puede pintar. Jesús es Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿En qué nombre fui bautizado? ¿En qué nombre voy a ser salvo? En el nombre de Jesús. Vamos a estar en pie en esta noche.